Hola, muchas gracias por asistir. Es una presentación de dos vías, porque por un lado presentamos La lucha continúa y por otro el libro Pandemia y Guerra Sucia en México, que habla de la guerra sucia que se hizo durante la pandemia que vivimos hace unos años. Y quien presenta es un amigo muy querido, compañero pues, de muchos años, que se llama Carlos Ríos Gordillo. Y bueno, pues le voy a dar la palabra a él y muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí en esta calurosa tarde en la Ciudad de México. En realidad me da mucho gusto estar en este evento que es de la Brigada para Leer en Libertad, junto con un querido amigo, compañero, Jorge Gómez Naredo, que acaba de publicar un segundo libro sobre la historia reciente de nuestro país. Yo quisiera comenzar con una anécdota, porque hace algunos años, cuando Jorge y yo éramos más jóvenes y sobre todo más delgados, estuvimos colaborando con la Brigada por invitación de Paco Ignacio Taibo, quien en esos años acababa de publicar el libro de Pancho Villa, la biografía narrativa. Y recuerdo que en una ocasión en el campamento de trabajadores de la cultura que estaba por la Glorieta Colón, yo me le acerco y le dije, Paco, ¿por qué no vienes a la UAM a presentar el libro? Dijimos, bueno, es un libro importante, seguramente todos los estudiantes vamos a asistir. Y me dice, no, la lucha es aquí en la calle. Y tenía razón, porque era el momento en el cual se estaba preparando ya el trabajo político que después desembocaría en lo que se llamó el plantón. 8 kilómetros de resistencia civil pacífica después del fraude electoral del año 2006. Entonces, Paco Ignacio Taibo nos invitó a Jorge y a mí a colaborar con los trabajos en las carpas. Y nosotros nos sumamos e invitamos a todos nuestros compañeros de generación. Estábamos estudiando la maestría en la UAM Iztapalapa. Lanzamos una convocatoria extraordinaria y con esa gran intensidad que nos caracterizaba, pues no llegó nadie, ¿no? Entonces solamente nosotros dos asistimos a la convocatoria de Paco y nos sumamos al trabajo de estar dando pláticas en todos los campamentos habidos y por haber. Entonces llegamos desde la fuente de petróleos de Reforma hasta el Zócalo de la capital. Por tanto, regresamos después de muchos años, ese dúo dinámico, ¿no?, aquí al Zócalo de la Ciudad de México, y creo yo que esto es muy importante porque esa base, esa experiencia de lucha militante está justo detrás de los libros que ha escrito Jorge. Y creo yo que es muy importante recordar esto porque se trata de una experiencia militante que surgió hace muchos años y que sigue desplegándose hasta el día de hoy. Jorge en particular, ustedes lo conocen bien, es el director del diario Regeneración, es un compañero de ruta del movimiento, incluso antes de que surgiese Morena. Ha estado presente en las luchas, tanto en la calle como en la academia y sobre todo disponiendo de su pluma para reflexionar críticamente sobre lo que ha sido la experiencia de este movimiento. Pero además de vivir la historia, Jorge la ha contado. Cuando ustedes se acercan a estos dos libros, se darán cuenta de que tiene una capacidad peculiar para registrar lo que es absolutamente cotidiano para nosotras, para nosotros. Son las noticias que escuchamos en la radio, las noticias que en ocasiones vemos a contrapelo en la televisión, aquello que está sucediendo en las redes sociales. Y Jorge va contando porque tiene también otra historia detrás que le permite contar aquello que ve, que es el legado de Jaime Avilés. Y creo yo que Jorge se ha convertido al día de hoy no solamente en uno de los mejores académicos de nuestra generación, sino en una de las plumas que registran la realidad a modo de que quien la pueda leer en estos libros la entienda perfectamente. Esta es la capacidad de un cronista que reflexiona sobre aquello que vive, pero que también cuenta aquello que está viviendo en sus libros. En este sentido, cuando nosotros nos acercamos al primer libro que voy a comentar de volada nada más, que se llama La lucha continúa, que lo tienen creo que allí enfrente, ¿no?,
Jorge está tratando de recuperar un poco la experiencia de los últimos años y aquello que ha venido escribiendo en la prensa. Jorge también ha sido un cronista y ensayista que ganó 3 veces el Premio Jalisco de Periodismo. Yo le decía, ya no se va a llamar el Premio Jalisco, se va a llamar el Premio Jorge Gómez Naredo, porque siempre ganas tú, ¿no? Y a partir de esta crónica que él va haciendo, va después escribiendo estos libros que se van leyendo con absoluta sencillez, aun cuando se trata de una muy buena pluma. Este libro tiene una peculiaridad: uno puede leer el libro habiendo leído el índice. Es uno de los mejores índices que uno puede encontrar de la historia reciente de nuestro país, y particularmente un libro que da cuenta de por qué pasó lo que pasó. Es decir, aquí en el público habemos personas de diversas generaciones, y en algunas ocasiones, sobre todo cuando uno es más joven, pues uno ya nace en medio de una atmósfera política, pero no sabe cómo llegó ahí. Y eso es muy importante de tener en la memoria, saber por qué estamos aquí y no en otro lugar. ¿Por qué López Obrador, por ejemplo, llega a contratiempo al poder, a diferencia del primer ciclo progresista en América Latina? ¿Por qué tuvo que llegar hasta el 2018? ¿Por qué no lo hizo en el 2012, por ejemplo? O incluso, ¿por qué no lo hizo en el 2006, cuando en toda América Latina estaban floreciendo con singular alegría los gobiernos progresistas? Era la época de Chávez, la época de Tabaré, la época de Bachelet, la época de Lula, entre tantos otros. Y esto ha sido precisamente porque la lucha continúa a pesar de los fraudes electorales y de las compras masivas de elecciones. En el año 2006 nosotros tuvimos en realidad un golpe de Estado. No solamente se llama fraude como en el 88, fue impedir a toda costa que el tabasqueño figurara en las boletas electorales. Y esto lo hizo justamente Vicente Fox, quien llega al poder en el año 2006 con todas las banderas de la izquierda. Esa es una de las grandes derrotas de los movimientos de izquierda, que la derecha se robe nuestras banderas, se robe nuestras conquistas, se robe la palabra cambio, se robe la palabra esperanza. Estas palabras no son solamente las que encontramos en el diccionario, sino las que se van labrando aquí ahora en las luchas populares, las luchas sociales, los movimientos magisteriales, los movimientos obreros, los movimientos campesinos. Y sin embargo la derecha nos rebasa por la izquierda y logra en el año 2000 llegar al poder con una votación extraordinaria que desplazó a Cuauhtémoc Cárdenas y al PRD. Y a partir de ahí empieza a despuntar la estrella de López Obrador antes de que existiese el Movimiento de Regeneración Nacional. Es ahí cuando en realidad nace lo que hoy llamamos el López Obradorismo, ¿no? Una complicidad, una comunión de la gente de abajo, la gente sencilla, con un gobernante que había llegado a la capital del país precisamente en repudio a un fraude electoral en Tabasco, y se queda aquí. Y después, en el año 2005, el presidente de la República, el gobierno del cambio, el gobierno democrático, intenta con todo el arsenal del Estado impedir que el tabasqueño estuviera en las boletas electorales. Pero fue una derrota del presidente, pero la derrota del presidente, que se fragua mediante el desafuero, va a ser aprendida por la derecha. Y van a saber entonces que necesitan pararlo de otra manera, con un fraude más sofisticado que el que nosotros tuvimos en el 88, cuando se cayó el sistema y hubo un apagón terrible y era evidente que había habido un fraude. Aquí se trataba de hacerlo de la manera más sutil y verosímil para que la gente dijera, nos faltó un poquito. Fue 0.56%, menos de 250,000 votos, los que le dan la victoria a Felipe Calderón y representa entonces la derrota de López Obrador. Y sin embargo, esto fue un golpe de Estado orquestado por la derecha para evitar que López Obrador hiciera a nivel nacional lo que ya había hecho en la capital del año 2000 al año 2005, cuando gobernó no era la Ciudad de México, era el Distrito Federal. Jorge va dando cuenta de esto a lo largo de sus crónicas y está en el núcleo de este libro. Aun cuando este libro registra en particular la campaña electoral del año 2017-18 y la elección, en realidad hay una memoria
que es la de las derrotas y las victorias de un movimiento como el de López Obrador. Sí, se presenta la elección en el año 2006 y viene el fraude. Se presenta la elección con un movimiento todavía más grande y nuevamente pierde la elección por la operación Monex, la operación de la compra de una elección entera por Peña Nieto y el grupo Atlacomulco. Y entonces, ¿cómo es posible que después de tantos años, después de tantos intentos, la tercera fue la vencida, ya cuando el reloj del ciclo progresista se había agotado en América Latina? Y López Obrador llegaba entonces a la silla presidencial después de que los gobiernos progresistas habían cedido el paso a los gobiernos neoliberales en toda América Latina, con algunas excepciones. Este libro va a explicar el por qué la indignación logra ser capitalizada por un movimiento representado por López Obrador, por qué el naufragio del país después de Ayotzinapa, que era evidente y que representa el quiebre del gobierno de Peña Nieto, logra ser un callejón sin salida que solo la izquierda progresista va a lograr capitalizar para convertirla en una victoria electoral que dé una esperanza para el mundo, como decía Immanuel Wallerstein. La victoria de López Obrador, la victoria de México, es una esperanza para la izquierda. Yo creo que Jorge logra contar aquí con singular maestría cómo este gobierno se ha venido reponiendo cuando era movimiento, antes de llegar a la elección, a sucesivas derrotas, y entonces la lógica era no claudicar, no rendirse, no pactar y lograr salir adelante con el respaldo y la exigencia popular. La exigencia de la gente que le decía, no te rindas, no te vendas, y nosotros estamos aquí justamente para exigirle a los caudillos, a los partidos, que cumplan con la voluntad popular y que logren traer algo de beneficio para la población cuando todo esto fue escamoteado en los años anteriores. Una vez que López Obrador llega a la silla presidencial, pareciera ser que todo podía cambiar y podía cambiar rápidamente. Llega con una aprobación del 80% y 2 años después se desploma al llegar al 61%, pero aún así son resultados extraordinarios por parte de un gobierno que logra mantenerse por encima, particularmente con la experiencia de los gobiernos anteriores, ¿no? El de Peña Nieto, el de Calderón, el de Fox, por encima del 50% de la aprobación general. Y entonces la derecha, desde que logra ganar López Obrador, comienza a orquestar una campaña milimétrica, segundo a segundo, para lograr boicotear el proyecto de López Obrador y a su gobierno. Esto es lo que Álvaro Delgado registró en una crónica que se llamaba Temporada de Sopilotes, ¿no? Un poco atribuyendo quizás la inspiración al título de Paco sobre la escena trágica, ¿no? En esta temporada de sopilotes, el orquestador de la campaña para demoler el gobierno, ¿no?, fue justamente Calderón, decía Álvaro Delgado. Desde ese momento empieza un marcaje personal a el equipo de López Obrador que no se va a detener incluso al día de hoy. Jorge entonces ha estado en la calle, ha estado escribiendo sobre esto, ha vivido lo que él mismo ha contado y sigue escribiendo entonces en un segundo libro que se llama Guerra Sucia y Pandemia en México, la experiencia no ya de un movimiento antes de llegar al poder, sino ahora la experiencia del gobierno estando en el poder. Pareciera ser que en ocasiones la verdadera pandemia no es el COVID, sino la oposición. Cuando uno ve el texto de Jorge, el de Guerra Sucia y Pandemia, que es el segundo libro, entonces uno encuentra las claves de por qué la oposición se comporta así, por qué no ha madurado, por qué no ha aprendido las lecciones de la derrota del año 2018, por qué no se ha convertido en una oposición que permita estabilizar, digamos, el discurso de la derecha y del centro, por qué siguen poniendo candidatos y candidatas que en lugar de tener un discurso que logre aglutinar a la oposición, termina fragmentándole y rompiendo en pedazos.
Porque al parecer el objetivo de la oposición no es ser una oposición congruente y democrática, sino más bien una oposición golpista, traicionera y mentirosa. Lo que nosotros estamos viendo es justamente el desarrollo de esta temporada de sopilotes hasta el momento actual. La pandemia es un problema, pero el síntoma de descomposición va a ser, según el texto de Jorge, el comportamiento de la oposición. ¿Y cuál es esta oposición? Justo la oposición que surge desde el momento en el cual se crea el Pacto por México. El PRI, el PAN, el PRD, que van a ser después caracterizadas por López Obrador como la mafia en el poder. Es esta mafia en el poder, la que se convierte en una oposición, pero de tipo golpista, rastrera, que va a negar absolutamente todo. Si el gobierno hace algo, es porque lo está haciendo mal. Y se le critica a veces porque no lo hace o porque lo hace muy lentamente. Todo está mal con el gobierno. Y por tanto, el discurso de la oposición es el negacionismo puro. Mucha gente ha crecido en este discurso polarizado que no ha surgido desde las mañaneras, no ha surgido desde el poder presidencial, sino que viene resultado, al menos en términos coyunturales, con la polarización que crea Calderón cuando llega a la presidencia en el año 2006 y empieza a hablar en medio de la guerra del narco de buenos y de malos, de prescindibles y de aquellos que cuidan nuestra seguridad pese a todo. En ese momento se balcaniza y se polariza el discurso político y lo que tenemos ahora es un resabio de eso. Y hemos vivido con un lenguaje colonizado por la sangre y por el poder beligerante de una derecha que no supo nunca mantenerse democráticamente en el gobierno y cuando se veía rebasada inventó un fraude o una compra de la elección. En Guerra Sucia y Pandemia nosotros vamos a ver una serie de tipos y de lógicas que van en contra de todo lo que ha estado haciendo el gobierno. Por supuesto que hay una serie de críticas que nosotros podemos hacerle al poder presidencial en el manejo de la pandemia, pero llegar a caracterizar de que aquí no se hizo nada, de que este gobierno incluso intentó crear muertos y analizar, digamos, la situación como si nada hubiese pasado, me parece que es sumamente irresponsable. Y yo quisiera cerrar un poco ya para darle la palabra a Jorge y sobre todo para escucharles a ustedes, ¿no? Que lo que nosotros tenemos como escenario es en estos dos libros una sociedad que ha venido exigiendo cada vez más a sus gobernantes de que cumplan aquello que la sociedad demanda. Esto está en la clave de aquello que López Obrador ha llamado su poder ampliado, su verdadero capital político. No es el mismo, sino es un respaldo popular, social, que se debe de ejercer de manera muy crítica. Nosotros tenemos que pensar siempre cómo exigir más salud, más educación, más empleo, mejor salario, independientemente de que el gobernante cumpla por las buenas, porque nosotros tenemos que tener la suficiente madurez para exigírselo. Esta es la base que crea a los gobiernos fuertes. No es el gobierno el que crea los movimientos, sino más bien los movimientos los que soportan a los gobiernos. Cuando los movimientos están flacos, cuando los movimientos son acríticos, cuando se dice, bueno, que gobierne, él sabe, yo me echo a dormir y no milito, no tomo las calles, no cuestiono críticamente la realidad, entonces se pierde el verdadero poder social, que es el que soporta al poder político. Creo yo que este tipo de iniciativas, que es salir a la calle nuevamente, reflexionar en voz alta acerca de los libros que tenemos, son iniciativas absolutamente indispensables para debatir, cuestionar, madurar nuestras opiniones, si no queremos que en los próximos años el fantasma de Milei o el fantasma de Trump se asomen de nuevo a la realidad mexicana. Los libros de Jorge, creo yo, son esta ventana de reflexión colectiva que nos permiten ver, por un lado, cómo un movimiento y su líder van a ir marchando pese a todas las circunstancias, madurando pese a todos los errores, los fracasos y los fraudes. Pero al mismo tiempo, cómo cuando un gobierno de este tipo llega al poder y es boicoteado por los medios de comunicación, todo el tiempo, a toda hora, solamente una base social crítica,
una sociedad civil que exige cada vez más, es lo que logra contener el efecto dañino de este tipo de poderes que van a tratar de derribar a un gobierno democrático. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay una guerra sucia, Jorge contrapone la otra frase: la lucha continúa. A mayor guerra sucia, la lucha debe continuar. Y como la guerra sucia no va a parar, entonces nosotros aquí ahora debemos seguir luchando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Carlos por la presentación de estos dos libros. Muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad, de verdad agradezco mucho, y además estos esfuerzos son muy lindos, muy importantes. Hay una importancia muy fuerte en lo que hacen. Bueno, el libro de La lucha continúa lo escribí a finales del 2018, entonces tiene un contexto ahí de por qué se escribió. En esa época, cuando ya se había anunciado el triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador, cuando muchos, pues durante mucho tiempo, en el 2012, cuando gana, entre comillas, Enrique Peña Nieto, pues hay como en el ánimo de la gente, como un bajón de la fuerza de la esperanza. Por eso el libro de Andrés Manuel, de No decir adiós a la esperanza, que además es un libro con un título muy lindo, y además el libro es muy lindo, pues fue importante porque parecía que ya lo consideraban al movimiento López Obradorista y al propio Andrés Manuel López Obrador como si estuvieran ya fuera de la jugada política. Y en menos de 6 años se organiza el movimiento, se consolida un partido político y se gana no solamente la presidencia, sino también las cámaras de diputados, varias gubernaturas. Y eso es un fenómeno verdaderamente sorprendente que sucedió en el 2018. Y en el 2018 después, inmediatamente después de la elección, surgieron como ciertas voces que decían, no, pues es que Andrés Manuel ganó porque nosotros hicimos muy buena campaña, o porque nosotros en redes lo defendimos, o por alguna cosa. Y parecía, ahora ya eso cambió radicalmente por lo que ha sucedido, que el triunfo correspondía a otros factores y no al propio Andrés Manuel López Obrador y al movimiento. Es decir, parecía que el triunfo había sido por el rechazo que la población tenía a los gobiernos del PRI y el PAN, y dejaba fuera lo que había significado la lucha de años y años y años del movimiento López Obradorista, de miles de personas que sin recibir un solo centavo se organizaban, juntaban firmas, juntaban la gente, hacían círculos de estudio, y además se dejaba fuera, me parece también, y por eso en parte lo escribí, la propia hazaña que había hecho Andrés Manuel. Yo soy de Jalisco, y recuerdo que en el 2007, después del fraude electoral, Andrés Manuel hizo un montón de giras, como las continúa haciendo durante pues, prácticamente 12 años, y era impresionante lo que hacía, porque recorría 6 o 7 municipios al día, y esto, o sea, es muy cansado, y en cada zócalo o en cada plaza central hacía un discurso. Y hubiera 5 gentes, hubiera 30, hubiera 50, 100, 2,000, 3,000, 20,000, 30,000, daba el mismo discurso. Es decir, le tenía un respeto a la población y sabía que el trabajo en tierra era fundamental. Entonces, uno como reportero, pues ya se sabía el discurso de memoria, o sea, sabía dónde venía lo del petróleo, sabía dónde venía esta anécdota, este chistorete, pero lo repetía 6 o 7 veces al día, durante 7 días a la semana. Entonces, el trabajo que hizo a ras de tierra era verdaderamente, o fue y es verdaderamente impresionante. Yo en 2012, con el trabajo que había hecho desde el 2006, pues la gente estaba ahí y había un trabajo muy fuerte. Pero las televisoras, el PRI y el PAN ya unidos con una desfachatez, pues hicieron esta campaña de hacer de Enrique Peña Nieto pues como el candidato invencible. Y no sé si recuerden, eso viene en el libro, que en el 2012 Ciro Gómez Leiva
sacaba todos los días una encuesta, en ese tiempo era en Milenio, donde decía y nos repetía todos los días: hey, Enrique Peña Nieto ya ganó, hagan lo que hagan, Andrés Manuel no va a ganar. Y mantenía empatado en ese momento a Josefina Vázquez Mota, pues que era una candidata gris con Andrés Manuel. Y toda esa guerra que se hizo, ese dinero en los medios de comunicación, la última elección donde Televisa tuvo una participación fundamental, ni siquiera les valió para que fuera una elección como muy dispar. Al final los resultados fueron muy pocos puntos y además tuvieron que aplicarse mucho en el fraude, ya lo decía. Recuerden esto de Soriana, de Monex, de todas esas cosas que fue una compra de votos masiva por parte del PRI. Y ya después de 2012, pues todos los medios y la élite dijeron: Andrés Manuel es un cadáver político, ya vamos a poder hacer lo que nosotros queramos. No sé si recuerdan, ¿no? Regresó el PRI y vamos a quedarnos 70 años más. Y ¡pam! Que 6 años se organiza Morena, Andrés Manuel con el liderazgo, no se deja vencer y se gana de forma muy contundente la elección del 2018. Y en ese momento, pues todo lo que hizo Andrés Manuel durante 12 años se ve reflejado. Y eso que hizo durante 12 años es lo que ha mantenido y es lo que ha seguido haciendo en este sexenio. O sea, es que qué personaje todos los días se levanta a una reunión de seguridad, que es uno de los puntos más importantes, y se dirige al pueblo durante 1, 2 o 3 horas, todos los días a las 7 de la mañana. Es un trabajo verdaderamente espectacular que ningún otro mandatario en el mundo lo hace. Pero además de eso, porque es un líder social y eso está ahí. O sea, es un líder, no es un líder que toma una selfie, miren, estoy aquí y ya con eso. No es un líder que va, que recorre los pueblos, porque ha recorrido todos los municipios de todo el país. Nadie en este país ha recorrido todos los municipios. Y él los ha recorrido no 1 o 2 o 3, los ha recorrido más de 4, 5 o 6 veces. Pero además de ser un muy buen líder social, es un muy buen político, porque también es política lo que se necesita hacer. Y es lo que ha hecho en este sexenio. ¿Por qué la oposición? Porque la oposición está resquebrajada. Se tuvieron que unir públicamente el PRI, el PAN y el PRD para más o menos competir. Y eso es parte de la política que hace Andrés Manuel, porque los exhibe todos los días en las mañaneras, porque todos los días les dice qué es lo que tienen que hacer. O sea, les impuso a su candidata. O sea, es una cosa. Xóchitl Gálvez fue prácticamente impuesta por Andrés Manuel, porque los de oposición dijeron: pues a ver, vamos a ver cómo funciona. Le hicieron una demanda que supuestamente había Andrés Manuel López Obrador hablado mal de ella en la mañanera, y entonces ella hace una demanda y entonces un juez, porque el Poder Judicial está completamente comprado y por eso hay que lograr el plan C, va y entonces le da un supuesto amparo, un absurdo, ¿no? Porque además Andrés Manuel no es un medio de comunicación. Y entonces hacen un show y Andrés Manuel dice: pues de aquí, ¿no? No sé si recuerdan que cuando empezó ese show mencionaba a Xóchitl Gálvez. Todos los días decía: Xóchitl Gálvez, Xóchitl Gálvez, Xóchitl Gálvez. Y entonces Claudia X González y todos los de oposición dijeron: no, pues es Xóchitl Gálvez, ¿no? Y entonces encumbran a Xóchitl Gálvez, bajan a todos, bajan a Beatriz Paredes, bajan a Santiago Prill, bajan a Enrique de la Madrid y ponen a Xóchitl Gálvez. Y entonces cuando ya la ponen, Andrés Manuel dice: fíjense que ya no puedo hablar de Xóchitl Gálvez para que no se vea mal por el Poder Judicial. ¿Y qué es Xóchitl Gálvez ahora? Es la peor candidata que ha tenido la oposición en su vida. O sea, no pueden hilar un discurso. La otra vez no sabía ni cómo se llamaba su libro. O sea, es verdaderamente un ridículo constante. Y eso es lo que ha hecho políticamente López Obrador. Es decir, es un líder social y es un excelente político. Pero no solo eso, sino que Andrés Manuel es un excelente administrador. No es fácil, con todo lo que venía en el país, todos los contratos que se habían hecho, porque el PRI y el PAN
dejaron contratos que no eran el contrato del año, de 2 años, eran contratos que duraban 10 años. Y entonces ha ido restableciendo, reestructurando esos contratos. Imagínense, fueron tan cínicos que había hospitales que había construido con dinero público el Estado, que se los había dado a particulares y que los particulares se los rentaban al Estado. O sea, era un robo en despoblado. Y claro, eso hay que luchar y ya se logró revertir eso que era en realidad un robo, porque además el hospital había costado, no sé, imaginemos, 80 millones y estos particulares le rentaban ese hospital al Estado en 60 millones al año. O sea, era una pérdida constante. Y entonces ahora todos se sorprenden. Bueno, ¿y de dónde sale el dinero? O sea, ¿de dónde salen los miles de millones de pesos que se dan en pensiones a los adultos mayores? O las becas a los estudiantes de secundaria, o las becas a los estudiantes de primaria. ¿De dónde salió el dinero para el AIFA? ¿De dónde salió el dinero para, en menos de 5 años, hacer una refinería, la más grande del país? ¿De dónde salió el dinero para hacer, que hoy se inauguró una parte, el Tren Maya? De todo lo que se robaban. Y se ha hecho sin pedir un solo peso de deuda. Entonces, tenemos a un presidente que es un líder social, que además la gente lo quiere porque a donde va la gente le dice, señor presidente, muchas gracias. Hoy había una pancarta, déjeme ver, no sé si la han visto, es una pancarta que me mandaron en la inauguración del Tren Maya, que le pone una señora, aquí la debo de tener, 2 trabajadores del Tren Maya le ponen, ¿no? Viejón, nunca nos fallaste, eres un chingón, ¿no? Y esa pancarta demuestra la relación que tiene Andrés Manuel con el pueblo como líder social. El Tren Maya demuestra la buena administración que es, y la oposición, haciendo constantemente el ridículo, demuestra que políticamente también es muy bueno. Y eso es algo que parecía a finales del 2018, antes de que tomara posesión, que el triunfo de Andrés Manuel no había sido por Andrés Manuel, que el triunfo de Andrés Manuel había sido porque el PRI y el PAN habían hecho un trabajo muy malo y la gente estaba enojado y decidió votar por el menos peor. Entonces, este libro, La lucha continúa, es una especie de respuesta a esta idea, que ahora pues con todo lo que ha sucedido ha quedado un poco ya superada, pero en ese sentido pues es lo que se menciona en el libro. Y lo traté de hacer como una crónica, y además porque la historia del López Obradorismo, o ahora se le llama obradorismo, es una historia fenomenal, donde hay pueblo, donde hay líder y donde hay esperanza. Y esa esperanza no se acabó en el 2006. Yo recuerdo en el Zócalo, y en el Zócalo estaba él cuando fue las 3 grandes concentraciones. O sea, esa esperanza estaba ahí y había muchísimo enojo, ¿no? Yo recuerdo, y lo narro en el libro, que había un compañero que cuando dijo Andrés Manuel, ¿qué vamos a hacer con el fraude? Y entonces el tipo decía, revolución, revolución, ¿no? Porque había mucho enojo. Y en el 2006, pues estuvo esta cuestión del plantón, que además el plantón fue una cosa hermosa, fue una cantidad de actividades políticas, culturales, verdaderamente impactantes, y todos luchando por la democracia, los carteles, ¿no? Disculpen las molestias, se está construyendo la democracia. Fue algo verdaderamente importantísimo en la historia, y yo creo que formó a muchísimas personas que ahora están convencidas de que el camino es la cuarta transformación. Y bueno, pues ya ahora tenemos un gobierno que ha demostrado con creces que sabe hacerle bien las cosas y que se necesita profundizar esa transformación para que no volvamos jamás a los gobiernos del PRI y el PAN y a los gobiernos neoliberales. Ahora, el otro libro, el de Guerra Sucia y Pandemia en México, surgió pues de lo que todos sabemos, ¿no? O sea, la pandemia que llega, y durante todo el sexenio de Andrés Manuel, la oposición ha buscado descarrilar al gobierno. O sea, no es que sea una oposición constructiva, que sea una oposición que abone a la mejora de las condiciones de la gente.
lo que ha querido es que el gobierno caiga. Y desde el principio quiso eso. De una u otra forma lo ha querido. Y los medios de comunicación han sido parte fundamental de ese golpeteo mediático a Andrés Manuel. Claro, la cuestión es que Andrés Manuel tiene la mañanera y ahora por los mismos medios de comunicación pues se puede ver, ¿no? Uno puede poner YouTube y puede estar la mañanera y le llega información de la mañanera. Por ejemplo, eso en 2006 no existía. En 2006 a fuerzas tenía que ser por vía spots o por alguna otra vía y pues a Andrés Manuel no le daba ningún tipo de espacio en los medios de comunicación. Siguen igual de cerrados los medios, siguen igual de golpistas. Uno escucha a Ciro Gómez Leiva, uno escucha a López Dóriga, uno escucha a Ruiz Gili, a Chumel Torres, en fin, a todos ellos. Y si ustedes van periódico por periódico, medio, televisión por televisión, radiodifusora por radiodifusora, están prácticamente cerrados. Ustedes ven Reforma y todo es en contra y con un montón de mentiras. Entonces, los medios y la oposición le han apostado a descarrilar al gobierno de Andrés Manuel, a que por una u otra razón caiga. Y esa es la cuestión, o sea, han sido medios golpistas. Y cuando fue la pandemia, ellos pensaron realmente que era su momento. Es decir, yo creo que ellos dijeron, de esta no sale este gobierno. E hicieron una estrategia, porque no es una cuestión que les haya surgido así de la nada, fue una estrategia bien planeada para tumbar a Andrés Manuel. ¿Sí? Y en el libro se van platicando, este libro que además se va a regalar porque lo edita la Cámara de Diputados. Este libro tiene 3 partes. La primera explica cómo dejaron, bueno, la primera explica cómo fue el proceso de la pandemia. Porque si ustedes recuerdan, los medios de comunicación en la oposición decía, es que Andrés Manuel no se preparó para la pandemia. Y es que Andrés Manuel no visualizó lo que venía. ¿Y saben quién lo visualizó en el mundo? Nadie. La OMS no sabía, China no sabía lo que iba a venir. Entonces no había la dimensión. Incluso Trump, que estaba como presidente en Estados Unidos, no sabía, le decía a China, te voy a mandar ayuda para que acabes con el virus. Y terminó después una verdadera golpe muy fuerte en los Estados Unidos por el coronavirus. Entonces, ellos empezaron a crear ese discurso y es importante, a mí me pareció muy importante explicar en la primera parte cómo fue todo el proceso. La OMS no sabía que iba a ser lo que terminó siendo. Ningún país, los europeos tampoco lo sabían. Entonces era imposible que en México diga, no, pues entonces ya sabemos lo que va a pasar en 9 meses, entonces hay que hacer esto. No había posibilidades y ningún país lo hizo, ningún país. Por eso me pareció muy importante en la primera parte explicar eso. En la segunda, porque es algo que es fundamental, es que el PRI y el PAN dejaron al sistema de salud hecho añicos. O sea, de repente hablaban desde los medios como si tuviéramos un sistema de salud de lo más capaz, como si no hubiera carencias. Y ellos destrozaron al sistema de salud con corrupción. Esto de alquilar, o sea, de construir, dar créditos a los empresarios para que construyeran hospitales y después esos empresarios los alquilaban al gobierno a precios estratosféricos, era parte de la corrupción. Los médicos, o sea, las escuelas públicas no tenían capacidad para, digamos, para educar, para preparar a todos los médicos. No había especialistas. Y entonces me parecía muy parecido a lo del 2006 cuando decían que el sistema democrático era lo mejor en México, cuando en realidad estaba Luis Carlos Ugalde en el IFE, en el entonces IFE. Es decir, exigían algo que no se tenía. Y cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia, hay 3 prioridades, hubo muchas prioridades, pero 3 importantísimas. Una era la seguridad, 2 era el sistema
educativo y 3 era el sistema de salud. Y no sé si recuerdan, antes de la pandemia, todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, Andrés Manuel iba pueblo por pueblo a ver cómo estaban las clínicas. Y entonces en una mañanera él dice, yo pensaba que el sistema de salud estaba mejor que el educativo. Y no, estaba muy mal. Y entonces empezó a hacer una reconstrucción de ese sistema. Pero llega la pandemia. Y entonces, cuando está el Estado mexicano reconstruyendo el sistema de salud destrozado por 30 años de corrupción de los gobiernos neoliberales, llega esta pandemia. Y a pesar de todo lo que dijeron los medios, el sistema no colapsó. Fue terrible lo que sucedió. Hubo muchas personas que fallecieron lamentablemente, pero no sucedió lo que sucedió en otros países, que desgraciadamente colapsó completamente el sistema. Fue un esfuerzo de médicos, de administradores de sistema de salud, de enfermeros, de enfermeras, una labor, una hazaña. Pero todos los medios, todos los días decían, está mal, está mal, está mal. Y fue tan ruin todo, que ustedes recuerdan el primer fallecimiento por coronavirus, ¿sí? Bueno, salía, por ejemplo, Ciro Gómez Leiva todos los días decía, vean lo que está sucediendo en Italia, que hay muchos muertos, pero en México está peor, va a estar peor, ¿no? Todo creando un clima de incertidumbre y de miedo. En el caso del primer fallecimiento, que no fue fallecimiento porque dijeron que había fallecido, lo dieron por muerto una persona, un empresario. Entonces todos anunciaron, el primero fue López Dóriga. El empresario no sé cómo se llama, es el primer muerto. Y parecía que lo estaban aplaudiendo, porque dentro de su línea discursiva era eso. Querían completamente afectar. Y entonces en la segunda parte se narró más o menos cómo estaba el sistema de salud, y en la tercera la guerra sucia. Pero esta guerra fue terrible. Primero con los fallecimientos, ¿sí? Después, no, es que están ocultando cifras. Si se recuerdan, ¿no? Y después salían estos analistas, había una de los que arreglan dientes, ¿cómo se llama? Una dentista, ¿no? Que se hizo experta, porque le publicó un artículo Reforma, se llamaba Lori Ann, que además hizo un libro, o 2 libros, o 3, no recuerdo cuántos, y todos los medios la trataban como si fuera la gran experta, y era con todo respeto, ¿no? Por las odontólogas, pero era una odontóloga, no era una infectóloga, ni era una epidemióloga. Y esta señora era por todos, Enrique Krause, ¿no? Ese gran intelectual, ¿no? Que decía, esta es una gran eminencia, la doctora. Pero era absurdo lo que decía, era completamente absurdo. Y esa guerra sucia, pusieron a esta señora, pusieron a otros, un matemático que decía, no, es que va a haber tal cantidad de muertos en no sé qué, y entonces esto va a ser terrible. O una periodista que decía que se iban a morir como 20 millones de mexicanos, ¿no? Una cosa terrible. Y entonces en el tercer capítulo está esa parte de cómo se estructuró esa guerra sucia, a partir de estos comentadores de noticias y a partir también de las redes sociales y de desvirtuar toda acción del gobierno respecto a la pandemia. Por ejemplo, Lili Téllez, esta señora, senadora ahora del PAN, diciendo que las vacunas, fue primero, ¿quién fue? El director del Excelsior, Pascal Beltrán, porque cuando no había vacunas, pues todo el mundo estaba buscando vacunas. México consiguió unas vacunas en la India. Y entonces el señor dice, es que los de la India nos están regalando vacunas, como las trabajadoras domésticas, a las trabajadoras domésticas se les regala la ropa que ya no sirve. De ese nivel era la guerra sucia que había. Y después desvirtuar todo esfuerzo, ¿no? La guerra sucia contra la vacuna, recuerdan, contra la vacuna rusa. Después contra la vacuna cubana, después que no eran las vacunas, que solamente Pfizer y que solamente Moderna y que las demás vacunas no servían. Y eso creaba un ánimo terrible en la población. Y eso es a lo que apostaban.
pero no pudieron. No pudieron. Y ahí fue muy inteligente el presidente porque puso a un muy buen comunicador y muy buen funcionario que fue Hugo López-Gatell. Los años de la pandemia, yo creo que la guerra sucia y las campañas de desprestigio contra Hugo López-Gatell, yo creo que a nivel de Andrés Manuel, ¿no? O sea, se le trataba, ¿cómo le decían? Le dijeron el doctor muerte, que mentía, que ocultaba cifras, que un día se fue a un lugar, que un día fue, que le había dado COVID y como a la semana salió de su casa a pasear, a estar con su hijo en un parque, y entonces lo acusaron prácticamente de asesinato por salir 3 días después de que se había curado del COVID. Fue terrible. Hubo como 9 o 10 demandas en contra de él, del PRD, del PAN, del PRI. A pesar de toda esa guerra sucia, no pudieron. Y tan no pudieron que hoy, Carlos dijo que López Obrador, cuando llegó a la presidencia, en sus primeros meses, tenía una aprobación del 70-75. Cuando fue recuerdan lo del huachicol, ¿no? La lucha contra el huachicol, la aprobación de Andrés Manuel subió mucho, porque además pues, la gente pues, estaba muy indignada, oye, te están robando de los ductos de Pemex. Después en la pandemia bajó un poco la aprobación a 60, 65, y hoy hay encuestas que le dan hasta el 75% de aprobación, lo cual es una cuestión impactante. Después de gastarse miles y miles y miles de millones de pesos en destruir este gobierno, lo que tenemos es un presidente que tiene 80% de aprobación, tenemos a una candidata o precandidata, no podemos decir candidata, precandidata, que en unas encuestas tiene más de 40 puntos de distancia de Xóchitl Gálvez, de la candidata de la oposición, y tenemos a un pueblo que a pesar de muchas cosas, porque después de la pandemia vino la guerra entre Ucrania y Rusia que provocó inflación en todo el mundo, a pesar de todo hay un pueblo que tiene la convicción de defender un proceso histórico y político con esa convicción, esa sinceridad, y de decir, como dice la pancarta, Andrés Manuel, eres un chingón, ¿no? Y yo creo que eso que estamos viviendo es algo que deberíamos de disfrutar, porque hay muchos que lucharon durante muchísimos años, desde el 68, desde las huelgas de ferrocarrileros, desde las huelgas de médicos, los estudiantes en el 68, las luchas por la democratización, no la de los intelectuales de derecha, sino la lucha de la democratización de los de abajo, los asesinatos de tantos militantes del PRD que ahora se volverían a morir, ¿no? De ver lo que se ha convertido el PRD. Esa lucha está presente. Y yo creo que la concientización del pueblo acerca de lo que estamos viviendo es algo importantísimo. Y que el presidente vaya a cualquier lugar y que la gente le grita, viva presidente, eso no lo habíamos visto jamás. Porque los presidentes que habíamos tenido o les gritaban rateros, o les gritaban corruptos, o les gritaban asesinos como el asesino de Felipe Calderón. Entonces, disfrutemos a este presidente que tenemos y disfrutemos este momento histórico que estamos viviendo, porque no solo Andrés Manuel, sino todo el pueblo está transformando este país, y eso hay que celebrarlo y festejarlo. Muchas gracias. Tenemos 10 minutitos para preguntas, comentarios. Pásale para acá primero el compañero, luego la compañera, y luego hacemos un momento para que respondan, a ver si hay tiempo de más. Bueno, gracias compañeros por estos espacios. Primeramente me presento, mi nombre es Álvaro. Vengo del pueblo originario de la Magdalena Athletic, en los Dinamos, en la Magdalena Contreras. Ciertamente, compañeros, voy a hacer una crítica y primeramente aclarar que la derecha no es una opción. La derecha es fascista en México y en el mundo.
Eso, la derecha no es opción. Sin embargo, nosotros estamos en la lucha de la izquierda real, donde hemos visto que los pueblos originarios, en este caso de la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México existen 139 pueblos originarios, y los pueblos originarios llevan un marco jurídico aparte, tienen derechos. Y ahora, la crítica que hago es que, sinceramente, compañeros, no importa si el gobierno se declare de derecha o de izquierda, estamos en el mismo sistema político, económico, capitalista, donde se está priorizando la explotación del ser humano y de la naturaleza. ¿Por qué digo esto? En los pueblos originarios del sur de la Ciudad de México existe el suelo de conservación. Este suelo de conservación está en riesgo por un programa general de ordenamiento territorial que el gobierno de Claudia Sheinbaum llevó a cabo. En este ordenamiento territorial se le daba todas las facilidades a lo que llamamos el cártel inmobiliario para que haga sus negocios, y por tanto estaban quitando suelo de conservación para que se urbanizara. Es decir, que este gobierno de la Ciudad de México, que se dice de izquierda, está apoyando el capital inmobiliario especulativo y financiero. Yo donde vivo, ustedes no sé si ubiquen Luis Cabrera y Periférico, ahí están construyendo un megaproyecto inmobiliario de más de 3 torres, de más de 30 y tantos pisos, para gente rica. Entonces esos proyectos se están construyendo y están creando lo que denominamos la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? La expulsión de las clases populares para que las sustituyan las clases adineradas. Cuando llega una clase adinerada a un territorio, aumenta la plusvalía, aumenta el predio, aumenta la luz, aumenta el agua. Y los nativos nos expulsan de nuestro territorio. Un ejemplo, en el pueblo de Joco, no sé si lo ubiquen, el pueblo de Joco, se construyó esta sórdida torre mítica, la torre más grande de Latinoamérica, y al pueblo de Joco le quitaron sus derechos. Al pueblo de Joco les suministraban agua así a borbotones. Cuando llegó la torre mítica, ¿saben cuánto gasta la torre mítica al día de agua? 5 millones de litros diarios. Y al pueblo de Joco le suministran el agua a cuentagotas. Entonces, en este gobierno de Claudia Sheinbaum, hemos visto que favorece estos megadesarrollos inmobiliarios y decimos, bueno, pues ¿qué no eran de izquierda? Entonces están priorizando el capital inmobiliario y el capital financiero antes que nosotros, las clases populares, que les dimos el poder. Entonces, compañeros, nosotros venimos una lucha de izquierda real, verdadera, nada partidista, porque los partidos políticos son los grandes enemigos del pueblo, compañeros. No importa si sea PRI, PAN, Morena, es la misma clase política, y la clase política solo sirve como una facilitadora para que los grandes negocios de los grandes capitales burgueses se lleven a cabo. Y eso hemos visto en este gobierno de la Ciudad de México, concretamente con el gobierno de Morena. Entonces esa es nuestra crítica. Pues si es tan de izquierda, pues que vea para las clases populares, que no vea para el capital financiero, especulativo e inmobiliario, compañeros. Ahora bien, conocen la CEPI, es la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México. Pues de 139 pueblos, solo reconoció a 50, es decir, dejó de reconocer a 89 pueblos. ¿Y eso por qué? Porque al ser un pueblo originario tienes derechos y hasta te defiende el derecho internacional, que es el convenio 169 de la OIT. Ok, un pueblo originario tiene derecho a su territorio, a su uso de suelo. Entonces, si no lo reconoces como pueblo originario, le estás quitando esos derechos. Y como un pueblo originario tiene derecho a su territorio, pues le quitas eso y así entra de lleno el cártel inmobiliario en todas las alcaldías y en más en la Benito Juárez. Pero en todas las alcaldías, compañeros, Ahora bien, nosotros somos aliados de los zapatistas, estamos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, estamos con la FECSUM, que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y las normales rurales
como decimos, a las normales rurales las quieren desaparecer y en este gobierno de Andrés Manuel pues no ha dado el presupuesto debido a las normales y las está asfixiando y decimos, ¿qué está pasando, compañeros? Ahora el Tren Maya, todos muy felices, compañeros, pero ¿saben qué va a pasar? También van a entrar las transnacionales, las mineras, para explotar los recursos de la península, porque el tren no tiene solo un fin turístico, también tiene un fin para llevar materiales y minerales, y pues esos minerales son explotados por el gran capital, compañeros. Recordemos, no importa si es un gobierno de izquierda o de derecha, es el mismo sistema capitalista. Por lo tanto, proponemos la autonomía, la autodeterminación, el autogobierno, organizarnos desde abajo, sin partidos políticos, porque el partido político responde a sus propios intereses. Qué bueno que no quedó García Harfuch, pero estaba ahí como si queriendo ser candidato a la ciudad. Compañeros, ese es un narcopolicía, se estuvo relacionado a Ayotzinapa y Sheinbaum lo quería imponer y decíamos, bueno, ¿qué le pasa a Sheinbaum? ¿Por qué quería imponer a un narcopolicía? No quedó. Y qué compañero, bueno. Entonces, finalizando, compañeros, estamos en la lucha de pueblos originarios, de barrios y de colonias populares para defender nuestro territorio ante estos grandes capitales que lamentablemente el gobierno de disque izquierda pues está favoreciendo. Entonces, esas son las contradicciones que hemos visto y pues gracias por el espacio y yo lo quería exponer. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, compañero. La compañera, tenemos nada más 2 minutitos para concluir. Súper breve, Sí, por favor. Hola. Sí, nada más, bueno, híjole, no sé qué esto. Ya, creo que ya. Contrario a los libros que ustedes hacen y que estamos todos de acuerdo y qué bueno que corra muchos ríos de tinta con estos libros, en la FIL de Guadalajara vi este libro de Josep John García Sánchez, La falsa izquierda del emperador que vive en Palacio, y habla horrores. Afortunadamente fue de las últimas conferencias del último día de la FIL y había muy poca gente, pero esa gente estaba pues tirándole muy feo a Andrés Manuel López Obrador y decían que Gatell es el asesino y todo lo que hemos dicho. No sé si alguien lo conozca y si alguien conoce este libro, que me gustaría saber su opinión de este libro de un Josep. Sí, ha habido muchos libros que se han escrito, prácticamente todas las editoriales, bueno… Nada más sería eso, gracias. Gracias, compañera. Muchas editoriales han sacado libros pues en contra del presidente y bueno, pues estos intentos son también para contrarrestar a esa campaña que se hace desde los medios y también muchas editoriales pues han estado sacando libros que no tienen ningún tipo de calidad, pero que es esta reproducción del odio hacia el gobierno, ¿no? Muchísimas gracias a la brigada que hace un gran trabajo.